Buenos días, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Adriana Guglielmino, que nos hablará de sucesiones, jurisprudencia y legislación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer, como siempre, al Colegio de Abogados que organiza estos eventos que son tan lindos y que me hayan convocado, en este caso, para hablarles un poquito del tema de jurisprudencia interesante, ¿no? Yo les agradezco a ustedes que están siempre atentos y que nos podamos juntar no para enseñarles nada, porque ya todos somos abogados, somos colegas, y lo que podemos hacer acá es compartir experiencias, ¿no? Más que otra cosa. Yo como me comentaron, que hablara de algún tema que fuera relevante y que algún fallo lo hubiese tomado. Por supuesto que en materia sucesoria tenemos muchísimos temas picantes, muchas cuestiones que sin duda provocan sentencias contradictorias, ¿no? Frente a casos casi exactamente iguales, tenemos resoluciones o de primera instancia, que son diversas de las que la Cámara dicta, o que son diversas entre juzgados. Así que vamos a tratar un poco todo este tema, ¿no? de las sentencias contradictorias. ¿Y por qué básicamente a mí me interesa hablarles a ustedes de esto? Porque somos nosotros, abogados, que vamos a tener que explicarles a nuestros clientes cuando nos traen algún asunto, que va a depender muchas veces de la interpretación que hagan los jueces, el resultado que vamos a tener. En alguna otra época, yo hace muchísimos años que estoy en esta profesión, nosotros teníamos certeza respecto de los resultados de algunas cuestiones. No está pasando lo mismo ahora. Y vamos a desarrollar un poquito este tema antes de entrar básicamente en la cuestión de las sucesiones y de los fallos, especialmente en temas sucesorios, ¿no? Justamente por eso, porque lo que interesa a nosotros básicamente es cómo vamos nosotros a hablarle a nuestros clientes para que comprendan esta situación. Y es lo que vamos a empezar a tratar de desmenuzar ahora. Fíjense ustedes que el tema de la unificación de la jurisprudencia es ajena al sistema continental, que es nuestro sistema, ¿no? Aún con sentencias de corte o cuando se trata de una cuestión de constitucionalidad, sin duda, ese fallo va a ser específicamente vinculante para las partes que lo han pedido, ¿no? No es que nosotros, una vez que tenemos una resolución judicial, ya se aplica a todos los casos. Diferente, por supuesto, es el sistema anglosajón, en el que la doctrina de los precedentes armoniza todas las soluciones a cuestiones que son iguales, que son parejas y posteriores a la que se dictó. La cuestión es que no pasa esto como decíamos, en nuestro sistema continental. Ahora bien, fíjense ustedes que, por ejemplo, vamos a algunas cuestiones que que han provocado sentencias contradictorias y que son muy interesantes, porque inclusive por tratarse de cuestiones de familia especialmente, han sido receptadas por los medios periodísticos, no con una muy precisa, les diría, una organización para dar a conocer la noticia, ¿no? En estos casos, lo que ha sucedido de interesante es que
se ha corrido de la norma del Código Civil y Comercial, y vamos a ver cómo en casos concretos sucedió esto. Por ejemplo, nosotros tenemos una prohibición expresa de tener dos vínculos filiales. No se puede inscribir a una persona con más de dos vínculos filiales. ¿Y qué ha sucedido? Ha habido sentencias que han admitido la inscripción de una persona con tres vínculos filiales. Esto ha sucedido antes del Código Civil y Comercial y después de la vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, lo que nosotros tenemos es un 558 que nos dice que las personas no pueden tener más de dos vínculos filiales. Madre-padre, padre-padre, madre-madre, como ustedes quieran, pero dos. La realidad es que ha habido sentencias en las que se ha ordenado inscribir a una persona con tres vínculos filiales. Y como les decía, ¿no? Algunos fallos fueron anteriores al Código Civil y Comercial, que como no había una norma expresa, bueno, puede considerarse como una resolución específica para tratar ese tema particular. Pero después que el 558 está vigente, frente a una norma que nos dice precisamente esto está prohibido, hay fallos que lo habilitan. ¿Todos los fallos habilitaron esta posibilidad? No, algunos. Es decir, que en algunos casos se hizo lugar a la petición, en otros casos no se hizo lugar. No quiero demorar ahora con la explicación de cada uno de estos fallos, pero resultaron muy interesantes porque lo que se atendió en cada uno de ellos fue algún principio superior que estaba dentro de tratados de derechos humanos, por ejemplo, convenciones de los derechos del niño. Yo les voy a dejar después mi mail para que si alguien quiere conocer un poquito más sobre estas cuestiones, yo se los voy a mandar o les voy a responder. Otro caso, por ejemplo, nosotros sabemos que está específicamente prohibida la entrega directa de menores para guarda con fines de adopción. El artículo 611 es clarísimo, no da lugar a ninguna interpretación. Sin embargo, se han dado algunos fallos, algunas resoluciones que han pasado por encima de esta normativa para aceptar la entrega directa de menores en algunos casos específicos. Por eso le digo, ¿todas las sentencias dicen eso? No, algunas. El gran problema, ¿no?, para nosotros es que se provoca esta inseguridad jurídica y la inseguridad nuestra para decirles a nuestros clientes si vamos o no vamos a tener un resultado esperado, ¿sí? Les doy un último caso y salimos de este tema, que podríamos quedarnos todo el día hablando de esto, pero no es nuestro tema de hoy, ¿no? Por ejemplo, y más picante todavía, ¿no? Nosotros sabemos que hay una prohibición de celebrar matrimonios entre parientes por afinidad en línea recta. Y, sin embargo, ha habido fallos en los que se ha aceptado la posibilidad de un matrimonio de una viuda con la hija de la persona con la que estaba casada. Y ustedes me van a decir, bueno, todo esto, ¿no?, que nos está contando es, la verdad que una cuestión que nos preocupa en cierto sentido. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, ¿no? ¿Qué le decimos nosotros a nuestros clientes? Cuando vengan y digan, bueno, yo quiero casarme con la hija de mi fallecido esposo. Y yo digo, bueno, podemos intentar, pero no tenemos certeza. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué se acepta? ¿Y es malo esto o es bueno? La verdad es que cada vez que ha salido una resolución de esta naturaleza, ha sido para sacar una sentencia más justa.
Entonces, la respuesta a esto, sin duda, es que no es algo malo, sino que es algo bueno. Pero ¿de dónde? ¿De cuál es la normativa de la que nos podemos sostener nosotros para que esto sea viable, para que esto sea posible y que no tengamos que protestar frente a lo que está sucediendo? Es facilísimo. Nosotros tenemos en nuestro título preliminar, que saben ustedes que el título preliminar es lo que atraviesa todo el código, todo, de punta a punta, y es la guía para los jueces, ¿no? Le dice a los jueces cómo van a tener que sacar sus fallos, les dice de dónde van a tener que tomar la normativa y les dice cómo van a poder interpretarla. Todo eso les dice. Entonces, fíjense ustedes que tanto el artículo primero como el segundo del título preliminar del Código Civil y Comercial habilita a que los jueces puedan abrevar en todo el ordenamiento. En las leyes, por supuesto, siempre la ley es lo primero, pero sin embargo, cuando habla de la interpretación, dice que también deben tomarse las normas de los tratados de derechos humanos. Y ahí es cuando nosotros tenemos una sentencia que salta el 558, que salta el 611, el 403 inciso C. ¿Por qué lo salta? Porque en los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen rango constitucional, por supuesto, no hay ninguna duda que están al mismo nivel que nuestra Constitución, dice que, por ejemplo, el interés superior del niño tiene que ser respetado por sobre cualquier otra normativa, el derecho a constituir una familia, ¿no? Y todos esos fueron los principios que se aplicaron precisamente para resolver estas cuestiones. Así que fíjense ustedes que independientemente de que nuestro tema de hoy es en materia sucesoria, yo lo que les quería traer primero es que esta cuestión de las sentencias contradictorias no importa una situación mala. Normalmente a lo que tiende es a mejorar una situación. Así que teniendo esto presente, vamos a ver qué es lo que pasa en materia sucesoria, ¿no? También en materia sucesoria van a encontrar ustedes frente a situaciones idénticas algunas resoluciones contradictorias. Y como les decía al principio, esto puede pasar de una primera instancia a la Cámara, o lo mismo entre resoluciones de primera instancia que tienen un tratamiento completamente diferente. En materia sucesoria esto pasa quizás un poco más por una cuestión de interpretación de las normas que están escritas, ¿no? Y eso es lo que me interesa traerles hoy. Si bien el tratamiento, ¿no?, de la cuestión que nosotros vamos a ver parece que fuera muy, muy específico y muy preciso, la verdad que esto es algo que ustedes van a tener en sus estudios cuando quieran, porque esto tiene que ver con la forma en la que ustedes van a decirles a sus clientes que pueden hacer una operatoria de partición en una sucesión. Esto es de verdad algo que lo pueden hacer mañana en sus estudios. La cuestión es que como hay sentencias contradictorias y como hay una parte de la doctrina que no acepta lo que hoy vamos a ver nosotros, es que yo lo que les quiero dar son los elementos, les quiero dar la norma para que ustedes puedan fundamentar esta petición, como lo hizo la abogada que hizo esta petición, que dio por resultado el fallo que vamos a comentar. Por supuesto, el tema que vamos a ver específicamente es una partición privada con inclusión de los gananciales del cónyuge supérstite.
vamos a ir desmenuzando esto. Porque el planteo que provoca estas sentencias disímiles tiene que ver con cuando en una sucesión se produce la concurrencia del cónyuge supérstite y los herederos del causante. Básicamente, sin entrar en demasiados detalles, cuando fallece el esposo y la esposa o esposo y los hijos son los que van a concurrir a esa sucesión. Entonces, en términos generales tomamos esto, el caso genérico, concurrencia del cónyuge supérstite y los herederos del causante. En el caso concreto vamos a ver que era un matrimonio que estaba sometido a un régimen de comunidad y que, estando sometido a ese régimen, había bienes gananciales. Por supuesto que no siempre se ha incluido a los bienes gananciales en una partición, y esa es la cuestión que genera tanta complicación. Vamos a ir explicándolo muy de a poquito, porque fíjense ustedes que lo que se produce acá es que va a haber dos masas indivisas, dos. Una es la que va a estar compuesta por la universalidad de los bienes del causante, y por el otro lado va a estar compuesta la otra masa por los bienes gananciales que provienen de esa comunidad que se ha extinguido por la muerte de uno de ellos. Vamos a hacer una cosa antes de hablar específicamente del fallo, que es traer algunos, no los quiero aburrir con cosas que ustedes saben, pero es para refrescar algunos conceptos para que después ustedes puedan entender mejor el resultado del fallo. Vamos a hablar un poquito de la partición. Ustedes saben que cuando se produce la muerte de un causante, si tiene dos o más herederos, lo que se va a producir es una comunidad de bienes. Desde el momento en el que el causante cierra los ojos, se produce esta comunidad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los herederos va a poder reclamar derechos sobre un bien específico, sino que todos serán dueños de todo. ¿Y hasta cuándo va a durar esta situación? Que por supuesto Vélez detestaba esta situación y por eso ni siquiera la había regulado, porque decía que era una situación que no era deseada, entonces ni siquiera se iba a regular. Por supuesto, posteriormente hubo una regulación muy específica, porque es cierto que el tramo que sucede desde la muerte del causante hasta la partición puede ser largo, y por supuesto había que regular todas las cuestiones que podían provocarse en el medio de ese proceso. Entonces, nosotros decimos que esta situación de comunidad en algún momento debe terminarse. ¿Cuándo pasa esto? Con la partición. La partición es un conjunto complejo de actos jurídicos que inician con el inventario, el avalúo, se hace la liquidación hasta que se produce la partición de del acervo hereditario, dándole a cada uno lo que le corresponde. Y sobre aquello que se le ha entregado, ahí sí va a tener un exclusivo dominio. Es decir, que hasta ese momento todo era de todos. Desde el momento en el que la partición es aprobada, cada uno va a tener lo que le corresponde. Bien, no quiero aburrirlos, pero les quiero dar alguna refrescada más, porque específicamente la forma en la que se hizo esta partición es lo que provocó bastante litigio, ¿no? Fíjense ustedes que
los modos para poder hacer una partición son variados, sin duda. La partición se puede hacer en forma total o se puede hacer en forma parcial. Por supuesto, cuando se incluye la totalidad de los bienes del acervo, va a ser total, pero a veces pasa que hay algunos bienes que son puestos al costado, no se incluyen, porque puede haber alguna dificultad para que estos sean divididos. Es una cuestión que puede tener que ver con el deseo de los condóminos o los coherederos o por alguna otra cuestión específica que no lo permita. Puede ser definitiva cuando llega el momento en el que se le atribuye la exclusividad de la propiedad a quien le corresponde, y también puede ser provisional. Cuando es provisional es porque no se distribuyen los bienes, sino solamente el uso y el goce. Es decir, que dentro de una familia puede decir, bueno, vos usa la quinta, yo uso el local y yo uso la casa. Pero la realidad es que la comunidad no se va a partir. Simplemente se hace esto, ¿no? Que está, por supuesto, admitido específicamente en nuestro código. Y también la partición puede ser en forma privada o judicial. Y acá es donde empiezan las cuestiones, ¿no? Cuando es en forma privada, los herederos tienen que ser capaces y tienen que estar presentes. Cuando se habla de la presencia, lo que se quiere decir es que tienen que estar de acuerdo, ¿no? Porque sí es posible que se haga a través de algún representante. Pero si están de acuerdo y son capaces, van a poder hacer la partición de la forma que quieran hacerla. Y esto es lo importante para ver cómo termina este asunto del que nosotros vamos a hablar ahora. Cuando es judicial, específicamente, está establecido que si hay incapaces, con personas que tienen capacidad restringida, o cuando hay algún tercero que tiene un interés legítimo y manifiesta oposición a que se haga de forma privada, o simplemente hay desacuerdo entre los coherederos, en esos casos va a tener que hacerse en forma judicial designando un partidor, especialmente en el expediente sucesorio. Todo esto que yo les estaba contando era más que nada para poder adentrarnos en el fallo que yo les quiero comentar. Lo van a encontrar, salió esto hace un mes, es un fallo que todavía está recién salidito del horno. Está caratulado como Claramonte, Ricardo, sobre sucesión a Vintestato. Me gustaría que ustedes puedan leer el fallo de cámara, porque yo hoy voy a tocar solamente un par de aristas de ese fallo, pero es un fallo muy, muy interesante en muchas otras cuestiones que no tenemos tiempo acá de tratar. Pero realmente vale la pena la lectura profunda de este fallo. Lo que sucede acá es que, por supuesto, inician la sucesión del señor Claramonte, se dicta declaratoria de herederos en el que se decreta que son universales herederos sus dos hijos y el cónyuge en cuanto a los bienes propios que pudiese tener el causante, independientemente de los derechos que éste tiene sobre los gananciales. Ustedes saben que el cónyuge no hereda nada de los gananciales que corresponden al causante, ¿no? Lo que hace el cónyuge es tomar la parte que le corresponde porque se disolvió la comunidad. Pero sí hereda el cónyuge cuando hay una concurrencia con los hijos, con los descendientes, va ahí a recibir una
parte de los bienes propios, es decir, que el cónyuge se va a considerar como si fuese un hijo más, respecto de los propios. El tema es que, por supuesto, por la disolución de la comunidad, va a tomar su 50%. Así, hasta acá estamos todos de acuerdo. La cuestión es que presenta el profesional que estaba llevando la causa un escrito de partición, así titulado, ¿no? Partición, en el que establecen la siguiente división. Establecen que el 50% de la nuda propiedad del único inmueble ganancial que había le va a corresponder a un hijo, el 50% del otro 50% de la nuda propiedad al otro hijo, y el cónyuge se iba a quedar con el usufructo. Cuando el juez de primera instancia ve esto que se había hecho, tiene muchísimas objeciones. Las más importantes tenían que ver, y así lo hizo saber en la sentencia interlocutoria, que calificó el acto como si hubiese sido una constitución de derecho de usufructo a favor del cónyuge supérstite y además una cesión de derechos hereditarios de ella hacia los hijos. Yo, por supuesto, ya les adelanto que mi opinión es absolutamente contraria a esta resolución que se dio en primera instancia, y vamos a ver ahora por qué. Como entendió el juez que estos actos jurídicos que se habían realizado estaban clasificados de esta forma que hizo, dijo, bueno, esto tiene que hacerse por escritura pública, ¿no? Les adelanto que la sentencia interlocutoria era muy breve y apenas fundada, ¿no? Entonces, por supuesto, piden revocatoria, ¿no? Y apelan en subsidio inmediatamente. Entonces, el expediente, no se hace lugar a la revocatoria, el expediente va a Cámara, y es muy interesante el análisis que hace la Cámara respecto a esto. No quiero ahora hablarles demasiado del tema de la cesión de derechos, pero vamos a mencionar algo, porque lo que hace la Cámara, en la sala que está resolviendo la cuestión, es determinar, primero que nada, a ver si esa calificación que dispuso el juez de primera instancia es correcta, es tal cual lo que debería ser. Y fíjense ustedes, ¿no? Había dicho que era una cesión de derechos, por un lado, y que era una constitución de usufructo por el otro. Vamos al primer tema, ¿no? Sin duda no es una cesión de derechos, porque la cesión de derechos hereditarios no se hace sobre bienes particulares, no se hace sobre bienes particulares. Lo que se hace es una transferencia a un heredero o a un tercero, ¿no? Cuando hablamos de cesión de derechos, pero de todo o parte del contenido que tiene en su porción el heredero que está haciendo la cesión. Es decir, que no había ninguna duda de que esto específicamente no se trataba de una cesión de derechos. Y tampoco era una constitución de usufructo, porque en realidad lo que se estaba haciendo cuando se establece ese derecho a tener el usufructo para el cónyuge supérstite es un reparto de los elementos de la propiedad. Por supuesto, no necesitan ustedes coincidir conmigo, ¿no? Yo les estoy dando el parecer de parte de la doctrina, coincidentemente con este fallo, que por supuesto me parece que estuvo muy bien tratado, y es por eso que se los traigo, porque si alguno de ustedes coincidiera conmigo o con el fallo, lo que les voy a dar son los 3 artículos sobre los que ustedes tienen que basarse para no fallar. Entonces vamos a continuar un poquito más con esto. Lo otro que
la sala empieza a indagar es si los herederos tenían habilidad para realizar este acuerdo de partición. Y por supuesto, la sala dice, con lo que coincide, que la partición extingue la indivisión hereditaria, pero también extingue esa indivisión poscomunitaria que se había producido por la muerte del causante. Entonces, lo que tenemos nosotros, por el 2369, por supuesto, es que tenemos dos masas que están directamente relacionadas y que se extinguen en el mismo momento, ¿sí? Entonces, ¿pueden hacer, se pregunta, ¿no?, la Cámara, ¿pueden hacer este tipo de partición los herederos? Y nos fijamos, ¿son capaces? Sí, todos ellos son capaces. ¿Están todos de acuerdo? Todos están de acuerdo. Entonces, no hay impedimento porque específicamente se nos dice en el código, no solamente en la parte sucesoria, sino en la parte de extinción de la comunidad de matrimonio, que se pueden hacer convenios en la forma, los modos que quieran hacer los herederos en un caso, y cuando se trata de disolución por la muerte del causante, el convenio que hagan entre herederos y cónyuges va a tener valor. Entonces, para poder incluir estos, que es el kit de la cuestión esta, podemos incluir en la partición de la sucesión los bienes gananciales del cónyuge superstite, y más encima hacer un desmembramiento, ¿no?, como se hizo del dominio. Efectivamente sí se va a poder hacer. Y les voy a dar las tres normas para que ustedes después las vean con detenimiento. El artículo 2363, por supuesto, básicamente en tema sucesorio. Pero el 481 y el 498, que nos hablan de la disolución de la comunidad por causa de muerte, sin duda va a provocar la habilitación de este tipo de particiones que en realidad, fíjense ustedes, el acuerdo fue privado, ¿no? Podría decirse que fue una partición privada. Pero hay un tipo de partición de la que no se habla en el Código Civil y Comercial, y sí se tenía en cuenta en el Código de Vélez, que tiene que ver con lo que se llama la partición mixta. Es decir, que el convenio es privado, pero se presenta en los tribunales para que se ordenen las inscripciones como corresponde. Y eso está muy bien, porque nosotros, cuando hacemos una partición privada, si solamente hay bienes muebles, estamos perfectos. Eso se presenta en el expediente sucesorio y así va a quedar determinado con qué se queda cada uno. La cuestión es cuando hay bienes que son registrables, sean muebles o sean inmuebles. Entonces, en ese caso sí vamos a tener que presentar en los tribunales esa partición privada, y es lo que se denomina la partición mixta, ¿no? Porque incluye las dos posibilidades, ¿no? Tenemos, por un lado, los coherederos que se juntaron para hacer la partición, y después el órgano jurisdiccional que le da la mirada para ver que todo esté correcto, y si todo está correcto, va a ordenar las inscripciones. Por supuesto, debo decirles que así como existe este fallo que yo les estoy contando, hay otros que si ustedes buscan un poco van a encontrar, por supuesto, lo contrario, ¿no?, de lo que estamos diciendo, y especialmente mucha doctrina que se opone, pero doctrina relevante, que se opone a que se incluyan los gananciales en este tipo de partición. Pero la verdad es, básicamente, y para finalizar el tema que les estoy contando, es que cuando se produce la disolución
por la muerte del cónyuge y hay hijos, estas dos masas de las que estamos hablando forman una universalidad jurídica indivisible de bienes. Esa es básicamente lo que nosotros podemos rescatar de estos 3 artículos que yo les estoy contando. Entonces, ustedes me preguntan, ¿es viable hacerlo? Yo entiendo que sí, que es viable hacerlo, pero cuando lo hacemos, ya le decimos al juez cuáles son los artículos en los que nosotros nos estamos basando. No presentamos el escrito pelado, no hacemos este convenio y le decimos al juez, bueno, mire, ordene la inscripción tal cual está. No, tratamos, esto es una cuestión de interpretación, entonces lo que nosotros le decimos al juez es cuál es la interpretación que nosotros hacemos de la norma, esperando que coincida con esto. En términos generales, los juzgados que no están aceptándolo son de primera instancia, pero cuando llega a Cámara, esto suele revertirse. ¿100% segura, doctora Guglielmino? Y no. Como nos está sucediendo y por todo lo que les estuve contando hoy, no hay certezas. Pero sí, lo que tenemos es normativa de donde nosotros podemos abrazarnos para decirle al juez, a ver, esto es la interpretación que yo doy, a ver si usted coincide conmigo en este punto. Así que bueno, este era el fallo que les quería comentar. Como yo les decía, a pesar de que hay muchísimas cuestiones técnicas que por supuesto requieren profundidad y hay que analizarlo por separado y tomar cada una de las cuestiones, sin duda es algo que yo les digo, ustedes tienen hoy una sucesión que es una sucesión básica en la que no hay demasiadas dificultades, es cónyuge e hijos, y van a poder hacer esta presentación, por supuesto, con toda esta normativa, ¿no? Que como un paraguas está protegiendo la petición de ustedes, ¿sí? Yo terminé con este tema, pero me dijeron que había una pregunta que había quedado pendiente de otra charla que se dio en este ciclo. Creo que tenía que ver con alguien que preguntaba si podía iniciar las sucesiones de un matrimonio en forma conjunta, ¿no? Si podía iniciarlo junto o tenía que sortearlo por separado y después hacer la unificación. Me gustaría tener una sola respuesta a esto, pero tengo 2 o 3. Primero, si los cónyuges tenían el último domicilio en la misma jurisdicción, sí iban a poder iniciar juntas esas 2 sucesiones. Lo que siempre tienen que cuidar muchísimo es de acreditar los vínculos, básicamente, que es lo más importante para que ustedes puedan iniciar 2 sucesiones juntas. Misma jurisdicción, ningún problema. Inician y sortean juntos. Quedará, no sé, como caratulado, como fulano de tal y otro sobre sucesiones, ¿sí? Ahora bien, la dificultad se puede presentar cuando los últimos domicilios son diversos, por ejemplo, uno en provincia y el otro en capital. En términos generales, siempre la sucesión se inicia en el último domicilio del causante. Esta es la segunda respuesta. En este caso les diría, bueno, sí, hay que iniciarla en el último domicilio del causante. Si son diversos, podrán ser diversos. Sin embargo, sí es posible en algunos casos que por razones de economía procesal y cuando esté justificado, que se pueda pedir la conexidad independientemente de que no estén ambas sucesiones iniciadas
que corresponde iniciarlas en la misma jurisdicción. Es decir, que voy a poder traer una sucesión de provincia a capital o de capital a provincia, teniendo en cuenta qué sucesión está más avanzada, ¿sí? Ese va a ser el requisito. Pero por supuesto, esto no lo pueden tomar como algo general porque hay que ver el caso concreto. Entonces resumimos, el lugar para iniciar la sucesión es el último domicilio del causante. ¿Se pueden iniciar 2 sucesiones juntas? Sí, y 3 también, ¿sí? Se pueden iniciar las sucesiones de los abuelos, del hijo y del nieto, ¿sí? Digamos, no hay problema para que se inicien todas juntas. Pero lo que tienen que tener en cuenta es cuál fue el último domicilio del causante, porque es el que determina la jurisdicción para la competencia del juez que va a entender en la sucesión. En segundo lugar, si son jurisdicciones distintas, ¿es imposible que se junten? No. Es posible a veces por razones de economía procesal o por alguna cuestión que amerita que se unifiquen las sucesiones. Y se hará, todas las sucesiones irán a aquella que esté más avanzada, ¿sí? Esto, por supuesto, es un caso específico, por eso no les puedo hablar de generalidades, ¿de acuerdo? Yo no sé si ustedes me quieren hacer preguntas por el chat, sobre el tema de hoy, pero yo les voy a pasar mi mail. Esperen que quiero ver si puedo escribírselos. A ver, acá, yo les voy a escribir mi mail por acá. Ah, perdón, que ahora encontré un montón de mensajes que ustedes me fueron dejando. Bueno, ahora voy a contestar todas las preguntas juntas. Yo quiero ver si puedo dejarles acá, a ver, esto, perdonen, pero quiero escribirles para que lo reciban todos. Les pongo mi mail para que tengan un lugar a donde consultar por esto o por lo que ustedes quieran. Es muy sencillo. adguglielmino@hotmail.com. A ver si reciben. Ahora sí. Bueno, entonces me voy a fijar acá las preguntas que me estuvieron haciendo. El fallo, sí, el fallo ya se los digo, era Claramonte Ricardo, es los autos, y además lo van a encontrar porque fue si bien hace un mes que salió un poquito más, provocó bastante movimiento, así que lo googlean y va a saltar seguramente. Y además ustedes saben que como los expedientes sucesorios, por eso lo nombro, ¿no? Al causante, no son expedientes privados, que son públicos. Si pueden entrar ustedes a la mesa de entradas virtual de Provincia de Buenos Aires, lo van a ubicar sin problemas. Esto tramitó en el juzgado 9, me parece. Igual lo van a encontrar por la parte, ¿sí? Van a poner el causante y va a aparecer este fallo, que es muy interesante, y quiero que lo puedan ustedes ver, justamente porque tiene algunas otras cuestiones muy interesantes que se relacionan también con la aplicación de la ley, porque este señor había fallecido con el código anterior, y ustedes saben que nadie debe tirar los códigos viejos, que ya pobre Vélez, le decimos código viejo, pero es un código que puede utilizarse todavía, así que es muy interesante lo que dice la Cámara respecto a esto. A ver, acá me dicen, ¿qué ocurre en los siguientes casos
2 hermanos únicos herederos, uno de ellos curador del otro, al heredar un inmueble pueden venderlo o hay impedimento mientras dure la curatela. A ver, son como tres cuestiones o 4 diversas esto. Ustedes saben que cuando hay una curatela, todo lo que se haga en relación a los bienes de la persona que está bajo curatela va a depender de lo que decida el juez que dio la curatela. Con lo cual, sí es necesario en razón de alguna cuestión que se dé en el caso concreto, sí va a poder venderse, pero por supuesto va a tener que pasar por el filtro del juez. Ustedes saben que va a estar el asesor pendiente. Estas no son cuestiones que nosotros podemos responder desde acá sin tener los datos concretos. Básicamente, cualquier bien que tenga la persona que está bajo curatela, como lo mismo pasa con la tutela, si se justifica porque es beneficioso para el curado o el tutelado, en ese caso el juez podrá admitirlo, pero por supuesto con todos lo que se requiere para la protección, sin duda. Porque fíjense ustedes que no podría prohibirse que se mueva un inmueble. Supongan ustedes que quedaron dos inmuebles que son de propiedad del incapaz. Y resulta que hay que hacer un arreglo en uno para que no se venga abajo, y hay otro de mucho menor valor que si se vende se puede sostener, reconstruir o conservar el bien más importante. Eso habrá que plantearlo. Y si ustedes me dicen, bueno, el juez lo va a dejar, y capaz que sí, o capaz que entiende que no. Por eso yo les pido disculpas que no les puedo dar una respuesta cierta porque no tengo todos los datos del caso. Y acá me dice otro caso. En caso de ser coheredero legítimo, junto a 2 hermanos, en realidad, bueno, sí, es legítimo y es legitimario también, ¿no? Porque ustedes saben que pero tiene que ver esto con el domicilio. Yo me metí en una cuestión de sucesiones, pero la pregunta es sobre otra cosa. Bueno, igual que ya les estaba diciendo eso, les decía, todos son herederos legítimos, los que son llamados por la ley, pero los legitimarios son solamente los que tienen una legítima hereditaria, ¿no? Que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Los colaterales son legítimos, pero no legitimarios. Por eso pensé que la pregunta venía por ese lado. Me pregunta, pero conocer sus domicilios, ¿cómo debo proceder al iniciar la sucesión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, por lo que veo acá, son 3 hermanos que tendrán que iniciar una sucesión, pero no sé si la que tienen que iniciar es la sucesión del hermano o la sucesión de alguien más. Si tienen que iniciar cualquier sucesión, vamos a dejar el tema de hermanos o no hermanos, lo que nosotros hacemos siempre es nos presentamos con todos los herederos. Cuando hay algún heredero que no está, porque no sabemos, que no nos acompaña en la sucesión, denunciamos el domicilio, ¿no? Por supuesto, y se le notifica, se le hace una notificación, bueno, por cédula, se notificaba todo antes, pero bueno, así está ordenado. Debe notificársele independientemente de los edictos, porque los edictos, ustedes saben que son la voz
para aquellos que no están presentados. Y si hay alguien de quien no conocemos el domicilio, hay que seguir los mismos pasos que se siguen para cualquier juicio que iniciamos y no encontramos al demandado, ¿no? Habrá que presentar oficios, habrá que recorrer, ver si esa persona está en edad de votar, bueno, habrá que ir a hacer los oficios que corresponden a la Cámara Electoral para ver cuál fue el último domicilio que tenía registrado, etcétera. Digamos, hay muchísimas formas de poder hacerlo. A ver, por acá tengo más mensajes. A ver. No, a ver, me dicen qué salas a favor y en contra, no. En este fallo específicamente, la sala fue la que resolvió a favor. Hay otros, varios fallos que no tuvieron la misma suerte, pero son otros fallos, ¿sí? Esto específicamente fue una única. A ver, ¿qué más me preguntan? Tema tasa, paga sobre gananciales, en provincia, ¿qué base? Valor fiscal del bien más algo por los muebles. A ver, en provincia de Buenos Aires, la tasa no es como en capital que se paga la mitad del 3%. En provincia se paga una única tasa del 2,2% sobre la evaluación. Y no es un poco más sobre muebles, es específicamente el 10% sobre los bienes muebles. Pero en provincia, no sé si interesa a todos, pero les comento, hay una sobretasa del 10%, que es la suma de la tasa del inmueble más la tasa del mueble, y sobre eso se saca una sobretasa. Pero eso tiene que ver con una cuestión de aportes previsionales, que bueno, eso específicamente el que trabaja en provincia le puede interesar. Me preguntan acá, para el caso de 2 o más sucesiones en distinta jurisdicción, para el caso que se resuelva la conexidad, ¿no debería prevalecer la jurisdicción del cónyuge muerto? A ver, yo en ningún momento dije que la sucesión debe iniciarse en el domicilio de uno de los cónyuges muertos. Lo que yo dije es que la sucesión se acumula a aquella otra que está más avanzada. Tenemos 2 cónyuges y tenemos 2 muertos. O sea, que uno que vivía en provincia y uno que vive en capital, se murieron los 2, con los cuales ambos tenían un domicilio, un último domicilio que no coincide. Es por eso que el que está más avanzado es aquel que va a recibir al otro. Y esta cuestión de la conexidad, ojo, que les reitero, debe analizarse el caso concreto, y lo va a mirar el juez con lupa para ver si corresponde o no, porque no es lo que hace más felices a los jueces estar cambiando la jurisdicción de un expediente que básicamente la ley dice tiene que iniciarse acá, señores. Entonces, si tenemos que correrlo, tenemos que ver con mucho detenimiento. A ver, ¿qué más me preguntan por aquí? En una sucesión con un solo bien y 3 herederos, de los cuales 2 le ceden dicho bien a ese heredero. A ver, volvemos a lo que estuvimos hablando, el tema de la cesión de derechos. Lo que se está cediendo es la totalidad o parte de la cuota. No cedemos bienes, no cedemos partes de bienes específicas tampoco. ¿De qué
¿De qué manera es más prolijo realizar dicha cesión? ¿Por donación, por venta a un valor bajo? A ver, la cesión de derechos específicamente está ordenado por el Código Civil y Comercial que debe hacerse por escritura pública. Entonces, cuando se va al escribano, será el escribano el que toma esa posta y les va a dar todas las indicaciones de lo que es necesario para hacerlo. El tema de los valores bajos tendrán que hablarlo con el escribano específicamente, pero debe hacerse la cesión de derechos por escritura pública. Es por eso que cuando la jueza de primera instancia, en este caso que yo les conté, dijo, bueno, a ver, señores, ustedes acá hicieron una cesión de derechos, tiene que ser por escritura pública. Lo que no tuvo en cuenta es que no era una cesión de derechos. Pero bueno, básicamente es eso. A ver qué más me preguntan por aquí. En caso... Ay, perdón, que me parece que me fui muy para abajo. En el caso de una sucesión que tramita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay declarado un auto que está radicado en Morón, ¿se pagaría tasa reducida? No, si la sucesión tramita acá en Capital, se rige por toda la normativa de Capital. Por supuesto van a pagar el 1,5, que es la mitad que está acá reglamentado. Otra pregunta, me dice, ¿cuál es la diferencia con que el cónyuge supérstite done a los hijos su 50% del bien por medio de escritura pública y se registre? A ver, digamos, yo lo que les conté es un fallo específico. Las formas en las que puede hacerse las divisiones, bueno, eso tiene que ver con lo que desea cada uno. Por eso dice que la partición la pueden hacer en la forma que deseen, en tanto sean capaces y estén todos de acuerdo. La cuestión con las donaciones es que los padres pueden hacer donaciones a sus hijos, pero no se olviden que los hijos son herederos forzosos y que las donaciones que se hacen a los herederos forzosos se consideran un adelanto de herencia. Entonces, cuando se tiene que hacer el reparto, lo que van a tener que hacer aquellos que recibieron la donación en su momento es volver a ponerlo a la masa partible. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dieron supongan ustedes, yo era la más pobre de los 3 hermanos. La más pobre, no tenía casa. Los demás tenían un buen pasar, tenían su casa, tenían todo. Y resulta que, en razón de eso, mi padre me dona a mí un departamento, ¿no? Buenísimo. Yo me quedo con el departamento, mis hermanos están contentos porque ahora todos tenemos casa y todo se desarrolla perfectamente. Pero cuando mi papá se muere, mi papá se había jugado todo en el casino y lo único que quedaba era esa donación que me había hecho y que se incluye, se suma a la masa hereditaria. Entonces, mis hermanos, que ahora no tienen nada, que tenían en aquel momento y ahora son los que no tienen casa, van a decir, bueno, trae el valor de aquello que se te dio, porque ahora es lo único que queda. Entonces, se los digo, que les hago el dramático, ¿no? Pero les quiero decir que, ojo, con el tema de las donaciones, no es que yo hice la donación al heredero forzoso y me olvidé. Igual me van a decir, yo ya lo sé, me van a decir, bueno, pero ahora con el tema de las prescripciones para iniciar las acciones hereditarias, es cierto, tienen razón, pero eso nos da para otra charla. Pero bueno, básicamente, ojo con el tema de las donaciones. A ver, ¿qué más?
Me preguntan por la tasa de Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires se paga el 2,2% de la evaluación del inmueble. Y se paga el 10% sobre los bienes muebles que se supone hay adentro de la casa. Sobre esa suma se paga en provincia particularmente lo que se llama una sobretasa. La sobretasa es el 10% sobre toda la tasa que pagaron. Pero eso es una cuestión que tiene que ver con los aportes previsionales. Por eso, digamos, no es una cuestión tan jurídica, sino que tiene que ver más con la jubilación, que es bueno estar atento, por supuesto. Me dice acá, en el caso de dos herederos que no acuerdan sobre el destino de un inmueble que conforma el 100% del acervo hereditario, uno quiere vender y el otro no, ¿cómo encarar la partición? Bueno, en realidad la partición es independiente de que quiera o no quiera hacerse la venta. La partición puede hacerse, cada uno va a poder tener su 50%, y la venta, por supuesto, si está trabada, va a tener que recurrirse al juez para poder establecer qué es lo mejor para esa propiedad. Podría ser que esa propiedad, solamente por estar estática y solamente porque era la casa de mamá, se arruine y el patrimonio se pierda, cosa que el juez no va a permitir, o puede ser que el otro quiera malvenderlo rápido porque necesita la plata, con lo cual el juez también va a decir, a ver, señores, vamos a ver qué es lo que conviene para que no se pierda el patrimonio. Todas estas cuestiones, desgraciadamente, tienen que ver con, por supuesto, el caso concreto. No. Me preguntan acá si el auto pagaría el 10% por cosa mueble. No. El auto, sobre los vehículos, es sobre lo que se paga tasa más alta, porque en realidad no tienen una evaluación fiscal. Lo que tienen es el valor de los seguros, que es altísima. Muchas veces un auto viejísimo supera la evaluación fiscal de una casa gigantesca. El auto va a pagar como el bien exclusivo, va a pagar, por supuesto, el 2,2%. A ver. 5 herederos hermanos y el único bien del padre es un pequeño remanente de dinero en el banco. ¿Dónde se inscribe? A ver, la verdad sea dicha, sí podría denunciarse en el expediente judicial, pero todo lo que se denuncia en el expediente judicial paga tasa de justicia. Lo que pasa, les diría que en el 99,99% de los casos es que esas cuentas, si estaban en conjunto con alguien, se retira el dinero y se reparte. Si fuese una cuenta única, por supuesto, hay que denunciarla en el expediente, hay que pagar la tasa de justicia que corresponde a ese dinero, y después se ordena, por supuesto, que se les entregue a los herederos lo que les corresponde. Sin embargo, no me quiero meter acá a pelear, pero es otra cuestión que es muy interesante. Yo tengo derecho a retirar ese dinero como heredero en el momento en el que cierra los ojos el causante, porque no se olviden que ese es el momento en el que se transmiten todos los derechos. Lo que pasa es que siempre hay algún tipo de traba, ¿no? Que si yo voy al banco, voy con el certificado de nacimiento mío y el certificado de fallecimiento de mi padre, la verdad es que voy a ir, tengo el derecho, sí, le muestro los certificados, sí, me van a mirar y me van a decir, no le damos nada. Entonces, ese derecho no todo el mundo lo tiene tan en cuenta. Entonces, una cosa es lo que nos dice el derecho, y otra cosa distinta es lo que suele suceder en cualquier lugar donde uno vaya a buscar los bienes. Así que
A veces, debo decirles, es más conveniente iniciar la sucesión, porque en tiempo va a ser mucho más fácil que estar protestando y protestando durante meses para que nos hagan alguna cuestión administrativa. Así que, desgraciadamente, es así. A ver, el acervo hereditario es mejor denunciarlo en el escrito de inicio de la sucesión o es mejor hacerlo luego de la declaratoria. La verdad es que no es requisito denunciarlo en el primer escrito. Yo hace, no sé, 25 años ya escribía protestando porque antes del Código Civil y Comercial, cuando uno iniciaba una sucesión y no ponía ningún bien, antes de sacar el primer escrito, piensen ustedes en la gravedad de que la primera etapa procesal esté cumplida, porque nosotros con la primera etapa procesal ya cobramos la primera parte de los honorarios, con el primer escrito, así que estén atentos con eso. Nosotros presentábamos sin denunciar bienes y el primer despacho, en vez de tener por abierta la sucesión, que es lo que a mí me permite cobrar honorarios, me decía, previo a todo, denuncie los bienes. ¡Ay, Dios! No corresponde, no correspondía antes y no corresponde ahora. Yo no tengo por qué denunciar bienes en una sucesión. ¿Acaso yo no puedo iniciar una sucesión nada más que para presentarme en un juicio que inició mi padre fallecido? Por supuesto que puedo, pero ninguna duda que puedo hacerlo. Entonces, después de mucho escribir y mucho protestar, el Código Civil y Comercial ahora nos dice, bueno, cuáles son el objetivo de la apertura de la sucesión y, por supuesto, es de buscar los herederos y el patrimonio, etcétera, con lo cual ya está absolutamente definido que no tengo por qué presentarlo. El momento en el que lo presentes es indiferente, inclusive a veces se presenta solo el inmueble que se va a vender. Supongan ustedes que tienen interés de todos los bienes que tienen interés en vender solo uno, presentan solo ese, presentan siempre para pedir que se inscriba o para pedir un tracto abreviado. Lo que hacen es pagar la tasa de justicia, por supuesto, presentan acá en Capital, van a presentar el dominio del bien y siempre la inhibición actualizada del causante. Entonces, con eso les va a resultar suficiente. Ya les digo, a veces se hace sucesiones que duran 50 años porque van de a uno incorporando los bienes de la sucesión. ¿Conviene escriturar antes del fallecimiento del causante o en la misma sucesión? Me refiero a los casos en donde el único bien solo tenga boleto de compraventa. A ver, fíjense ustedes que si nosotros tenemos solamente una promesa de venta, que es lo que es el boleto de compraventa, ese es un acto que todavía no está cerrado. Entonces, cuando falleció la persona que tiene el boleto de compraventa, perdió él la posibilidad de exigir la escrituración. Entonces, serán los herederos los que, en lugar del causante, tendrán que hacer la intimación pertinente para que se escriture o, en definitiva, tendrán que iniciar las acciones que correspondan si esto no se produce, ¿no? ¿Cómo notifico a un heredero que se fue del país en los 90? ¿Cómo hago averiguación de domicilio en otro país? Esa es una de las cuestiones más complejas que tenemos nosotros. Por supuesto, siempre lo que se intenta hacer es encontrar a alguien que en algún modo, tenemos que hacer una tarea de investigador privado, les diría, porque ustedes me dicen, bueno, sí, podemos mandar un exhorto, y bueno, sí, pero la cuestión, bueno, en este caso, por lo menos nos ahorramos la traducción,
pero la verdad es que son trámites complejísimos. Yo no les quiero dar este consejo, pero si no lo denunciaron todavía, digamos, lo que podrán hacer es no denunciarlo por ahora, hacer que salga la declaratoria sin él, y cuando logran, y por supuesto siempre reservar, ¿no?, su parte, no es que le van a sacar lo que le corresponde, pero cuando se produce el conocimiento del domicilio que tiene, bueno, en ese momento se lo incorpora al expediente o se denuncia que vive en tal domicilio y se le hacen las notificaciones correspondientes, porque si no va a quedar trabada para siempre esa sucesión. A ver, uno más. Si fallece un conviviente, el supérstite puede pedir compensación económica a los herederos presentándose en la sucesión. Si corresponde, si se da la cuestión de la prestación compensatoria, va a poder hacerlo, porque en realidad es una obligación que nace anterior a la muerte, ¿no? Porque tiene que ver con lo que se produjo antes. Igual no es soplar y hacer botellas, pero sí tiene la posibilidad de hacerlo. En el caso de boleta de compraventa que mencionó, el comprador puede realizar un juicio de usucapión cumplidos. Por supuesto, el juicio de usucapión va a ir, me están paseando por todo el código. Sin duda, la usucapión de todas formas va a prosperar, aunque fuese un desconocido, que no tuviese nada que ver, con que hubiese ocupado y pagado y hubiese tenido la posesión y fue conocido por todos como el dueño, va a poder hacer sí la usucapión. Bueno, no tengo por aquí más preguntas, me parece. De todas formas, yo sé que se les van a ocurrir todas cuando terminemos, así que, por supuesto, tienen mi mail para preguntarme lo que necesiten de sus cosas privadas de trabajo. Siempre voy a estar disponible para darles una mano, así que, bueno, me alegro mucho. A ver, espérenme, que me parece que alguien me pregunta, alguien más. El cónyuge inocente, es un tema ese, he escrito tanto sobre eso que he gastado litros de tinta. El cónyuge inocente por sentencia de divorcio de 2007, sin inscribir, hereda los propios de su ex adquirido con anterioridad a la fecha de la sentencia y posteriores, no. La inocencia o culpabilidad, ahora por supuesto ustedes saben que no tiene nada que ver. Lo que hace las inscripciones, lo que hace la inscripción es que los terceros tomen nota de aquello que ha sucedido. Pero la fecha de la sentencia, por supuesto, es la que cuenta. La separación de hecho ahora, no solamente, porque fue una incorporación del Código Civil y Comercial, no solamente el divorcio provoca la exclusión de el que fue el cónyuge, también va a provocar la exclusión, la separación de hecho. Fíjense ustedes que esto es una innovación del Código Civil y Comercial, que antes no existía. Antes se presentaba en la sucesión de un señor que se había muerto, la esposa que no lo veía hacía 40 años, en razón de, por supuesto, que se producía la
lucha, ¿no?, entre los coherederos, es que el Código Civil y Comercial incorpora específicamente la cuestión de separación de hecho. Entonces, sin voluntad de unirse, con lo que les quiero decir esto, ¿no?, que imagínense cuanto más una sentencia, aun cuando no esté inscripta. En caso de avalúo y partición, siempre se nombra a un auxiliar de la lista de inscriptos en el Colegio Público de Abogados para la administración del mismo y su venta. A ver, en un expediente judicial, si no se ponen de acuerdo los herederos, se va a hacer en forma judicial, con lo cual se puede designar un partidor, por supuesto, judicial, o pueden hacerlo entre los coherederos si se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se va a designar judicialmente un partidor. Pero de lo que me hablan también acá es de avalúo y de inventario. Esas son cosas diferentes. Cuando se hacen les comento, porque yo lo he hecho en mi estudio, cuando hay muchos herederos y hay muchos inmuebles y se intenta hacer una partición privada, cada uno trae a la reunión las valuaciones que tengan y ahí se cierra todo, ¿no? Así que, bueno, yo los estoy dejando, tengo que entrar en clase, así que cualquier cosa que necesitan, ya saben, me lo piden por mail y estoy a disposición de ustedes. Les agradezco muchísimo la atención, veo sus caras que estaban atentos, así que bueno, les agradezco un montón. Chao, hasta luego.